Bienvenidos chicos a este nuevo reacción. Hoy vamos a ver la carta que casi destruyó Pokémon, curiosidades de Pokémon. A lo largo de la historia de cualquier TCG, hay cartas que han tenido que ser baneadas de emergencia debido a su poder. Oye, y hay cartas que son caras. Esa es mi intervención de la intervención. Pokémon, por supuesto, no es una excepción, pero tiene el curioso honor de contar con el baneo más raro que jamás haya ocurrido. ¡Wow! Esta es una historia que nos lleva muchas décadas atrás. Es la historia de cómo una carta estuvo a punto de destruir el juego por una mala traducción. Por una mala traducción. Oye, pero ¿no será que igual los resellers ahora están cagando todo? Pregunta seria, chat. Los que compran caja y caja y después las revenden, como ¿ustedes creen que eso igual caga el negocio? ¿O le sirve a Pokémon? What? Para los que seáis nuevos o no tengáis demasiada experiencia en los juegos de cartas, ¡Es el juego de los trenes! quiero aclarar primero qué son las cartas baneadas y los motivos por los cuales estas existen. La carta baneada es, literalmente, una carta que ha sido prohibida, que no se puede jugar. Este término es una traducción directa del inglés ban, que significa prohibir. Claro. En prácticamente la totalidad de los juegos de cartas existen cartas prohibidas. De hecho, me atrevería a decir que en todos ellos hay lo que se denomina una banlist, es decir, Y los mazos troll, por ejemplo, hay mazos que son troll que no te dejan jugar nunca. ¿Eso no los banean? Porque a veces es como ya molesto para la cagada que vaya a un torneo y te jueguen un mazo troll y no puedes jugarlo nunca porque, o sea, es imposible jugarlo porque sabes que va a perder. Si tienes suerte, el man te puede hacer la vida imposible. un listado ¿Sí lo hacen? de cartas que no se pueden incluir en ninguna baraja oficial. ¿Qué tacatita? Desde ejemplos tan míticos como la olla de la codicia en Yu-Gi-Oh! O el Black Lotus en Magic, las banlists se suelen actualizar cada poco tiempo para asegurarse que no hay una carta que rompe el juego. En Pokémon TCG, la realidad es que también tenemos una banlist. Lo que pasa, y lo que quiero puntualizar, es que solo es efectiva en el formato expandido. De hecho, os invito a que vayáis a la página oficial de Pokémon y veáis la lista de las cartas baneadas, que creo que son unas 20 o 30 cartas. Si me preguntáis, es un poco raro que Pokémon siga baneando cartas en Expanded, porque la realidad es que a día de hoy, cuando yo estoy grabando este vídeo, es un formato que no se juega. Pero bueno, el caso es que todas esas cartas están prohibidas por una razón y casi todo tiene que ver con que o no te dejan jugar o te ganan en turno 1. O sea, que tú ponís la carta y cagaste. En el resto de los formatos, es decir, estándar, solo ha habido en muy contadas ocasiones un baneo de emergencia. Uno de ellos lo analizamos en el anterior vídeo, que fue el baneo de la Lysandre Trumfcard. Os invito a que le echéis un vistazo si no conocéis esa historia. Y la otra es el protagonista de este vídeo, que se llama Slowking. Slowking. Slowking realmente no era una carta fuera de lo común. Fue revelada en el año 2000 en la expansión Neo Genesis. Oh, qué linda la carta. Y como suele siendo habitual en prácticamente todos los juegos de cartas, salió primero en Japón antes de llegar a Occidente. Juegos mentales. Si este Pokémon está en posición activo, cada vez que tu oponente juega una carta entrenador, lanza una moneda. Y si sale cara, esta carta no hace nada. Ponla en la parte superior de la cubierta de tu oponente. Este poder no puede usarse sin Slowking. Es dormido, confundido, paralizado. Igual está, oye. La realidad es que en el país nipón era la típica carta que no se jugaba apenas. Y ahora mismo vais a entender por qué. Este amigo tan divertido era un Pokémon de tipo psíquico Stage 1, es decir, que necesitaba un turno para poder evolucionar. Claro. Tenía una habilidad, o Poképower, como se llamaban en aquella época este tipo de efectos, que se activaba cuando Slowking estaba en la posición del activo. Bien. ¿No era pasivo? Ya. Cuando se ejecutaba Mind Games, el Poképower, si tu rival intentaba jugar una carta de entrenador, te tiraba una moneda. Y si salía una cara, el efecto de ese entrenador se negaba volviendo al principio de la baraja. Ya, igual es suerte, azar. Pero ¿qué pasa si es como en el Pocket que te salen seguido? Os recuerdo que las cartas de entrenador incluyen partidarios u objetos o, en aquel entonces, herramientas. Sobre el papel, esta era la típica habilidad que estaba bien, pero hasta ahí llegaba. El hecho de que Slowking tuviera que estar permanentemente en la posición del activo y que pidiera bastantes energías para atacar era un hándicap muy grande, por lo que, como justo acabo de explicar, en Japón realmente pasó sin pena ni gloria. Vamos, que era la típica carta que abrías en un sobre y la metías directamente en tu álbum porque no merecía la pena montar una baraja en torno a ella. Meh. But the TV gave me the impression that... We said meh. M-E-A.
Bueno, hay una publicidad entre medio, bacán. Es la promoción LOL. El problema vino con la llegada de Slowking fuera de Japón. Veréis, algo sucedió. ¿Ah? Por algún motivo que desconocemos, hubo un error muy grave. A ver, voy a leerlo de nuevo. Juegos mentales. Si este Pokémon está en la posición activo, cada vez que tu oponente juega una carta de entrenador, lanza una moneda. Si sale cara, esta carta no hace nada. Pon la parte superior de la cubierta de tu oponente. Este poder no puede usarse sin Slowking. Por parte de los traductores. ¿Ya? Y cuando se quisieron dar cuenta, la carta se había imprimido con una pequeña modificación. La parte de mientras este Pokémon esté en la posición del activo, había desaparecido. Oh, entonces, LOL. Ya estaba rota. Rota. 100%. Sin esta restricción, Slowking podía usar su habilidad desde cualquier lugar del campo. Pero es que esto no era lo peor. Lo verdaderamente terrorífico es que las habilidades de Slowking, los Mind Powers, se acumulaban. Antes, cuando su Poképower solo se activaba en la posición del activo, lógicamente podías usarlo una vez, que son el número de Pokémon en la posición del activo que puedes tener en una partida. Claro. Pero la situación había cambiado. Y os recuerdo que la mesa de juego tiene un total de 6 huecos en el campo. Es decir, que podíamos estar metiendo muchos más Slowking durante la partida y todos ellos triggereaban su habilidad. Básicamente, si en turno 2 habías conseguido evolucionar 4 Slowking, El verdadero anticristo, weón. por poner un escenario muy loco, tu rival tenía que acertar monedas tras monedas para poder jugar cualquier carta que no fuera un Pokémon o una energía. Vamos, si me preguntáis, es una auténtica locura. Además, por complementar esto que os estoy diciendo con algunos números de fondo, en términos de probabilidades, con 4 Slowking, esto es 1 de 16 de poder jugar una carta. ¡Wow! La probabilidad de lo que hago todo. Además, os recuerdo que las cartas de entrenador son claves en cualquier baraja, porque te dan la posibilidad de progresar en la partida. Y sin ellas, honestamente, muy poco hay que hacer. En resumidas cuentas, una vez que había varios Slowking en juego, tu rival no podía jugar. La partida había terminado antes de empezar. Claro, pues ¿sabes qué hacer? Mejor no, pues si no me va a salir nunca. Pero claro, esto era un error de traducción, entonces tenía una solución fácil, ¿verdad? Desvincular la carta. Una cosa muy importante que quiero destacar es que en esta época, el juego de cartas de Pokémon no estaba gestionado por The Pokémon Company International, como ahora, sino por Wizards of the Coast. Esta compañía os sonará seguramente porque es una de las más grandes e influyentes que existen, y la que controla el juego Magic the Gathering hasta el día de hoy. Pues bien, Wizards of the Coast se encontraba con una carta que, debido claramente a un error humano, podía acabar por completo con la interacción en el juego. En mi opinión, había por delante varios escenarios posibles. En el escenario número 1, Wizards of the Coast admitía el error y decretaba un baneo de emergencia de Slowking. Sobre el papel, esto era lo más fácil. En el escenario número 2, Wizards of the Coast admitía el error y anunciaba una errata. Una errata es una rectificación, por lo cual puedes tener una carta con un texto impreso, pero que luego tenga un efecto diferente en las mesas de juego. Ajá. Esto también se hace en juegos de cartas, pero no es una práctica habitual. Por ejemplo, hay cartas antiguas de Yu-Gi-Oh! Que se pueden jugar a día de hoy sin el efecto que tenían cuando salieron hace más de 20 años. Y la opción número 3, Wizards of the Coast, no hacía nada. Vale. Yo creo que por ser gringo, no hicieron nada, les dio flojera, dijeron, ¿qué va a pasar, weón? Nada, total, es que es posible. ¿Cuál creéis que fue la que eligieron? No sé, mi lord. 3 segundos para pensarlo. ¿Qué opinan, chat? Yo creo que los gringos dijeron, nada, no hagamos nada, dejemos la carta que funcione sola y pico, ese final yo creo que la E, dale. Para todos los que hayáis elegido el baneo o la errata, lo siento. La respuesta correcta es la 3. Wizards decidió literalmente una huida hacia adelante. Oh, los japoneses tienen la culpa, dijeron. Total, los asiáticos siempre tienen la culpa. Gringos be like.
Os podéis imaginar lo que pasó a continuación. Durante los siguientes meses y años, Slowking Control fue una realidad. Este es un ejemplo de un mazo que se jugaba en aquella época con, obviamente, Slowking de protagonista. 4. Como podéis observar, hay un énfasis muy grande en la línea 4-4 de Slowking. Una vez que estos Pokémon se habían montado, está claro que lo que querías hacer era dedicarse a atacar lo más fuerte posible. Para eso llevábamos distintos atacantes. Sneasel, de paliza, era un Pokémon muy efectivo que podía hacer bastante daño por una energía, pero Mukrow, de tipo siniestro, también podía llegar a ser muy peligroso, ya que podía hacer daño a cualquier sitio en la banca y evitaba retiradas. Esto hacía que el log fuera aún más terrible. Así, Igual me gusta ese Pichu, weón. El mazo de Slowking solo tenía que esperar a robar cartas que descartaban energías, porque las llevaba y en grandes cantidades, y limitarse a acabar. Eso sí, si es que el rival no se había rendido en el segundo turno. El tiempo fue pasando, y Slowking se convirtió en uno de los mazos más dominantes que jamás haya existido. En este punto, creo que lo mejor que puedo hacer es citar a una leyenda del juego, el 3 veces campeón mundial Jason Klaczynski, para que os describa mejor la situación que se vivía. Según comenta él en su blog, dice que la salida de Slowking tuvo consecuencias catastróficas para el juego, porque los jugadores podían llegar a activar hasta 4 Poképowers de Mind Games por turno. Ya, pero los japoneses no decían nada así como, oye, estúpidos, se equivocaron, ¿no pueden reimprimir? Claro, porque Pokémon no se metía ahí, pero no existía, y estaba Wizard, pero no entiendo. Solamente fue por el convenio y dijeron, ya bueno, que lo hagan ellos. ¿Cómo no se dieron cuenta en un torneo internacional, weón? Además, matiza que si algunos jugadores quisieran montarse barajas retro y tratar de jugar lo que había en aquella época, que recomienda encarecidamente que Slowking no esté en la ecuación, porque es demasiado poderoso, no es nada divertido y que te pasas la vida tirando monedas en vez de jugar. Creo Es como había mazos en Hearthstone que fueran así, hijos de puta. Yo en Pocket yo juego Venusaur. Venusaur igual no es tan como de... Yo sé que hay un mazo de Snorlax también que no te deja jugar. Que es bastante obvio imaginar el impacto que esto tuvo en el seno de la comunidad de Pokémon TCG. Muchos jugadores expresaron su descontento y de hecho pensaron en dejar el juego. Es más, la propia Wizards of the Coast manifestó en alguna ocasión su preocupación ante un número de jugadores que menguaba cada vez más. Este tema da para otro vídeo entero, pero la realidad es que la época de Wizards of the Coast tuvo bastantes sombras. Hubo un montón de errores a la hora de dar rulings, faltas de comunicación con los jugadores y más de una carta que no se tradujo bien. Pero bueno, volviendo a Slowking, que es nuestro protagonista, el caso es que nuestro particular amigo ganó un montón de torneos y de hecho se coronó como campeón mundial. ¿What? ¿En serio? 2 años después de que Slowking saliera, en el año 2002, se celebró el primer mundial de la historia. Ahí está, Master Feraligatr Slowking, mira. Ahí está, y también lo usaban con un Donphan. Slowking ganó en ambas divisiones, en Junior y en Master, que eran las dos categorías que se podían Imagínate con estos dos. jugar por aquella época. Quizás muchos penséis que Slowking por fin se baneó, y estaríais en lo cierto, pero hay una puntualización importante. Slowking se baneó del formato modificado, que no de estándar. Esto ya es entrar en un terreno un poquito pantanoso, porque hubo varias cosas que cambiaron durante aquella época. El formato modificado era un formato nuevo que se acababa de inventar Wizards of the Coast, siguiendo la estela de los formatos que mejor estaban funcionando en Magic the Gathering. De hecho, Wizards of the Coast siguió dando algunos tumbos con el tema de los formatos y de los baneos, haciendo muchos experimentos un poco cuestionables, hasta que por fin, después de muchos años, Pokémon logró hacerse cargo del juego de cartas. En el momento en el que estoy grabando este vídeo, os recuerdo que solo tenemos 2 formatos oficiales reconocidos por Pokémon, que son Standard y Expanded. Ok. Pero volviendo al tema, el baneo del que acabamos de hablar se produjo en el año 2002, es decir,
2 años después de que Slowking fuera impreso por primera vez. A mí es que no me cabe en la cabeza que durante 2 años, o sea, no 2 semanas, durante 2 años, una carta mal traducida estuviera haciendo estragos en un juego competitivo de cartas y que no dejaba jugar a la gente. Simplemente me parece algo surrealista. Después de todo este sinsentido, la época de Wizards of the Coast puso punto final. Y como he dicho al principio del vídeo, The Pokémon International Company se hizo con las riendas de Pokémon TCG. A partir de ese momento, en mi opinión, el juego se volvió mucho más equilibrado y, aunque evidentemente pista de ser un TCG perfecto, no se han vuelto a repetir errores de traducción tan graves. Quizás el único fallo similar que ha podido ocurrir fue en aquel Worlds en el que los japoneses pudieron jugar una carta mientras que el resto del mundo la tenía prohibida. Pero bueno, eso es ¿Y eso? Eso es desigualdad, por hermano. Grande Chile que estuvo ahí, ¿ah? otra historia. Con esto, chicos, llegamos al final del vídeo. Yo la verdad agradezco que no me tocara vivir la época de Slowking porque no sé qué habría pasado. Si sois de los que habéis estado en aquellos tiempos, os invito a que me dejéis un comentario hablando de vuestras experiencias. De todas formas, nos quedan muchísimas historias que contar, tengo ya guiones escritos, así que espero poder traeroslas muy pronto al canal. Os pediría que le deis un like muy fuerte por esta historia tan rocambolesca donde hubo errores humanos. Muy bueno el video, me gustó bastante, weón. Yo no tenía idea de eso. Bueno, en todos lados yo creo que hay cartas como baneadas en todo tipo de juegos. Con Myth de Leyenda, Magic, Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball. Bueno, son TCG nuevos, pero yo creo que deben haber weas baneadas. Pero ahora se revisa tan minuciosamente todo que no creo que... Y se sabe todo tan rápido que no creo que vuelva a pasar algo así. Es muy difícil que vuelva a pasar algo por tema de internet, compadre. El internet nos tiene globalizado a todos. Muy difícil que se sepa, hermano. Muy difícil. Ese fue el video, chicos. Si quieren ver más videos de este estilo, hagan clic acá arriba donde está el chat. Eso. Despídense, chat, los que están aquí. Digan chao, aunque sea. Así digan chao. Con la manita. Hijos de puta, los que están acá. Digan chao. Digan chao los que están aquí. Con la manita ahí. Eso, muy bien. Eso, muy bien.